¿Están? Buenas tardes, sin buenos. Hoy tenemos un programón, de verdad. Antes que nada, quiero hacer un par de cositas, como siempre, porque me olvido, ¿no? La primera es que ustedes saben que hoy vamos a hablar de salud, y entonces, si quieren ir pensando sus preguntas o durante el programa, todas las que se les ocurran, vamos a tener unos 15 minutos al final que vamos a dedicarnos nada más que a responder preguntas. Así que pueden comenzar desde ahora a plantearlas. Esa es la primera. La segunda es decirle a Panamá Vieja Escuela, muchísimas gracias hoy de vuelta por compartirnos, por Gracias. estar siempre Muchas gracias. pendientes, muchísimas gracias. Y la tercera, presentar a nuestro invitado hoy, que es el coach Jay Matos. Muchísima gente lo conoce, es un activista por la salud, por buenos hábitos, por tener un buen estilo de vida. Bueno, ya él nos va a contar más adelante, pero bueno, Jay viene como a coronar un año de muchos invitados especiales que hemos tenido. Hemos tenido a los hermanos Molina durante este año, tanto a Jaime Raúl como a Raúl, donde hemos hablado de los temas relacionados a la pandemia desde el punto de vista jurídico. Hemos hecho análisis económico del derecho. También hemos tenido a Adrian Scott y a Aldo Antinori también, que nos han enseñado a descentralizar nuestras finanzas, más que nada, mantener bajo nuestro control el tema del ahorro. Esto es súper importante. Es decir, ¿qué hemos tratado de hacer durante todo este año? Es tener un estilo de vida de muchísima más independencia. Independencia, soberanía económica, nosotros, soberanía, independencia de los gobiernos. Y por supuesto, hoy llegamos al último tema, o por lo menos a uno de los temas que terminamos de la misma forma que empezamos, hablando de salud y economía. Nos plantearon al inicio una falsa dicotomía, que teníamos que preservar la salud y no importaba la economía. Nosotros veníamos haciendo el punto de que ambas cosas eran parte de algo más grande todavía, inseparable, que es la vida. Y entonces, no quiero perder mucho tiempo hoy, pero yo recuerdo una clase, nunca más me la voy a olvidar, en el colegio secundario. O sea, imagínense la cantidad de años, que uno de esos profesores, que yo ni recuerdo de qué materia era, pero sí recuerdo una frase que me marcó para siempre, que decía, mens sanis in corpore sani, ¿no? Entonces, ¿qué nos quería decir con esto? Señores, tenemos que tener una mente sana en un cuerpo sano, o un cuerpo sano que respalde a una mente sana. No podemos las dos cosas. No. Si tenemos una mente enferma, nuestro cuerpo finalmente lo va a reflejar. Y al revés, si tenemos un cuerpo muy estropeado, por más mente sana que tengamos, eventualmente nos va a pasar la factura, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De hackear nuestra mente, de hackear nuestro estilo de vida, de hackear nuestro cuerpo. Bueno, esas cosas, lo que hemos estado hablando al final durante todo este año. Hackear nuestra mente es salgamos de los preconceptos, salgamos de esa atadura que nos quieren dar con los gobiernos, con las dependencias estatales. Nosotros tenemos que ser soberanos. Eso es hackear nuestra mente. Hackear nuestra mente es piensa en libertad. Date más chance a todo lo que tú puedas definir como tu destino, como tu vida. No la ates a nadie, que nadie defina nada por ti. Eso es hackear tu mente, hackear en libertad, dale libertad a tu mente. Y también, por supuesto, y que es lo que nos lleva hoy, es hackea tu cuerpo, tu salud, dale un estilo de vida a ese cuerpo para que sea sano, para que pueda soportar estas ideas sanas. Casualmente, no es lo que ha pasado durante toda la pandemia, sino todo lo contrario. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros, los imbuenos, ¿no? Nos han querido decir que encerrándonos, que no teniendo contactos ni con nuestros afectos más cercanos, eh, eh, nos han querido decir que esto estaba bien, porque esto, el lockdown, los encierros, los confinamientos, nos iban a preservar nuestra salud. Bueno, yo creo que, y ahora le voy a pasar la palabra a Roberto, yo creo que los números no nos están dando nada bien. Y si
no tenemos eso, por supuesto no vamos a tener economía, ¿no? Así que Roberto. Bueno, sí, como yo siempre he dicho, no es escoger entre la salud y la economía. En verdad, yo siempre pensé, y esto es martillando el mismo tema que siempre he hablado, se pudieron haber hecho los dos al mismo tiempo, con un poquito de preparación y no asumir de que ya habíamos dominado el virus, ¿no? Porque los humanos hemos sido muy arrogantes durante esta pandemia, pensando de que de alguna manera podemos manipular un virus como este, o escondernos, o ganarle al virus frente a frente, de alguna manera escondiéndonos, ¿no? Hay muchas consecuencias de lo que se ha hecho en el último año. Y una de las cuales nadie ha hablado de la tristeza. Nadie ha hablado y la tristeza tiene varios componentes. Uno es el aislamiento de los demás, de otras personas. Uno se ha aislado mucho, especialmente, imagínense a alguien que vive en un apartamento chiquito y ha pasado 10 meses metido en ese apartamento, prácticamente sin salir, nada más para ir a comprar insumos, ¿no? Pero hay otra cosa, el desempleo también afecta los suicidios. De hecho, si me ponen la gráfica, la 1, Javier, y yo hice un cálculo aquí, y esto es un cálculo basado en este artículo del International Journal of Social Psychiatry, de psiquiatría, donde dicen que por cada 1% de aumento en desempleo, hay un 3.1 por cada 100.000 personas aumento en suicidio. Hay muchas palabras enredadas ahí, etcétera, etcétera. Yo hice un cálculo basado en un aumento del 7% de desempleo al 25%, y el cálculo que me salió fueron 2.200 personas adicionales. Pueden haber perdido la vida por la desesperación durante la pandemia, ¿no? Entonces, ver las cosas en una sola dirección y no ver otros ángulos y no ver otras cosas que se afectan con las decisiones centralizadas, es un error enorme, ¿no? Y otra cosa, bueno, también tenemos que hablar del futuro, ¿no? Porque yo no creo que esta va a ser la primera y la única pandemia de nuestras vidas. Como la reacción que he visto, yo creo que esto se va a repetir. Entonces, ya hemos visto que hay un segmento de la población que es mucho más vulnerable que los demás a tener casos graves o muertes por COVID. De hecho, la mortalidad de COVID en promedio no es tan alta, sino está concentrada en ciertos grupos de riesgo. Gente más que todo con diabetes, hipertensión, obviamente la gente con cáncer tiene el sistema inmunológico comprometido, y también gente de cierta edad. Como Javier, si tú pones la gráfica 2, ahí se puede ver cuáles son las dos causas o las dos comorbidades principales que hay en las hospitalizaciones en los Estados Unidos, y creo que esto es de Nueva York. Y las dos principales son hipertensión y obesidad, diabetes, ¿no? Porque en muchos casos involucra diabetes. De hecho, ahí dice que el 56% de la gente con hipertensión quedó hospitalizada, con casos comprobados de COVID. Y el 37.5% de gente con diabetes quedó hospitalizada. Y si vamos más allá, vemos la mortalidad por hipertensión en Italia, un estudio que se hizo en Italia, la gente con hipertensión y diabetes tipo 2, la gente con hipertensión tenía una probabilidad de morir, o la gente que murió tenían 66% tenían hipertensión y 29% tenían diabetes tipo 2.
Más abajo en esa misma hoja habla de los peligros de la obesidad versus la severidad del caso de COVID, ¿no? Entonces, aquí, ponen obesidad etapa 1 y obesidad etapa 2, que es arriba de un BMI. Ahora le podemos preguntar qué significa un BMI arriba de 35. De hecho, una persona... sí. No, coge. Dale, dale. No, yo creo que es más de 26, ya es complicado, ¿no? Pero sí. Sí, aquí dice 35, más de 35, no sé qué significa, qué tan obeso eres, pero obesidad etapa 2, aquí dice tienes 4 veces las probabilidades que una persona sin sobrepeso de quedar hospitalizado si te da COVID, ¿no? 4 veces. Uno comparado con el otro. Entonces yo creo que hay un punto importante y yo creo que ya para esta pandemia es muy tarde decirle a la gente, ¿sabes qué? Dos de los males más grandes del mundo son la hipertensión y la diabetes, y los dos están asociados con la obesidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Para la próxima, en verdad, yo tuve problemas de peso, los he tenido durante mi vida. Hice una dieta, tengo 2 años haciendo dieta baja en carbohidratos, baja en azúcares. En realidad, he llegado a la conclusión propia que el azúcar es un veneno, que los carbohidratos son un veneno, que es el peor de los males. Es lo que ha traído que la rata de obesidad desde el año 1980 se haya disparado. ¿Por qué? Porque poquito antes del 1980 hicieron la famosa pirámide alimenticia, que básicamente recomendaba más que todo carbohidratos. La pirámide alimenticia no viene en realidad de buenos estudios de nutrición o de alimentación o digamos, de salud. En realidad vienen creo que yo lo he dicho anteriormente, vienen la primera pirámide que existió fue en Nueva Zelanda. Y la sacaron no por buena alimentación, sino porque era la manera más eficiente de comer calorías. O sea, las calorías más baratas. Y los carbohidratos tienden a ser calorías más baratas que las carnes y otras cosas más saludables, pescado o lo que sea, ¿no? Y eso también hay que ubicarse 40, 50 y 60 años atrás. Los niveles de pobreza que se han eliminado en 50 años son importantísimos, y de eso no se habla mucho en los medios, pero el mundo ha dejado atrás un gran porcentaje de personas por el crecimiento económico que ha habido en los últimos 50 años y también la posibilidad de alimentar a más personas. O sea que no todo es absolutamente malo. Sí. Lastimosamente, subsistir de esos tipos de comidas altas en calorías, pero con otros ingredientes. Pero podrías decir que es un problema de ricos, ¿no? Los ricos, cuando uno se va acumulando plata o vas ganando plata en tu trabajo y tienes plata para gastar, entonces te metes cosas que normalmente no te meterías, como comes mucho afuera, no sabes cómo preparan la comida, no sabes ni qué tiene, ¿no? No sé, yo y el tema del ejercicio también es importante, o sea, ¿qué tanto ejercicio hacen mensualmente? En lo personal pude bajar 50 libras con una dieta baja en carbohidratos, y en verdad te quita mucho de yo no sé cuál es la traducción, cravings, las ganas. Preguntémosle a Jay. Cuando comienzas una dieta baja en carbohidratos, las primeras 2 semanas son terribles. Porque tu cuerpo más o menos te dice, dame carbohidratos, carajo. El ansia que tienes. Dame un donut, dame una pizza, dame antes de meternos en eso, yo quisiera ir un poquito más atrás, en un par de cosas que dijiste, ¿no? El tema de la tristeza es un tema que nos preocupa a todos, porque durante el año
básicamente se nos ha privado de los afectos. No hemos tenido el contacto, lo físico, somos seres sociales, somos seres humanos. Esa es una de las preocupaciones mías. La otra son dos cosas que dijiste, el tema de la diabetes, el tema de la obesidad. No soy médico, pero entiendo que están relacionadas unas y otras, pero al final lo que siempre nos dicen es, hagan ejercicio, salgan, tomen sol, porque eso contribuye a tener como domadas estas dos situaciones, la diabetes y la obesidad. Entonces, me voy a Jay a preguntarle a él, disculpa, pero hoy es nuestro invitado. Para terminar el tema, de hecho, el tema de vitamina D y el sol, aquí también en algún programa, no sé hace cuántos atrás, saqué una gráfica con la ciclicalidad de influenza. Este virus tiene un comportamiento muy similar a la influenza estacional en términos de hora sol. En el verano del hemisferio norte prácticamente desapareció este virus en Europa y en Estados Unidos hasta cierto punto. Y yo creo que no es coincidencia que a medida que van subiendo las horas sol, van bajando las muertes por influenza, y a medida que van bajando las horas sol, van subiendo las muertes por influenza, y es vitamina D. Otra cosa, los viejitos guardados en los asilos. La gente no recibe sol, y entonces no tienen... Nosotros hemos estado todo el año como los viejitos, porque no hemos podido recibir sol ni siquiera a las áreas sociales de los edificios. Exacto. Así que me gustaría que este punto escucharlo a Jay, porque bueno, él es un especialista en estos temas, en estilos de vida saludables. Entonces quiero saber, ¿qué tan saludable siguen siendo estos lockdowns? Porque nosotros todavía los seguimos teniendo, un poquito más suave o no, seguimos encerrados. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? ¿Cómo se relaciona esto de las enfermedades que ha nombrado Roberto? La tristeza, el tema de la depresión, el tema y cómo se compatibiliza esto, la obesidad y todo esto, y encima nos dicen, quédense encerrados, y cuanto más encerrados estén, mejor. O sea, ¿son compatibles estas dos situaciones o son totalmente incompatibles y hemos hecho todo mal hasta ahora? Te escucho. Excelente. Bueno, gracias por la oportunidad. La verdad que para mí tener un medio alterno y poder expresar lo que hemos venido conversando en diferentes plataformas. Yo quiero que sepan que he sido blanco de censura por todas mis plataformas digitales. Me han bajado videos por simplemente ir en contra de la narrativa. Y hace 10 meses yo hice una publicación de unos médicos, Erickson de California, que ellos fueron los primeros médicos que empezaron a hablar de enfermedades subyacentes y la relación del síndrome metabólico con personas que estaban teniendo una experiencia negativa con todo esto. Y créanme que eso tuve familiares en contra, amistades me quitaron el habla, pero hay algo de cierto en esto. Lo que a mí me animó a dedicarme a esto profesionalmente, no es un hobby, no es un pasatiempo, yo me dedico a ayudar a las personas a mejorar su salud metabólica y a perder peso, es precisamente porque fui diagnosticado hace 4 años, número 1, por hígado graso. Yo pensaba que el hígado graso que desarrollé era estrictamente por consumir grasa. Hoy entiendo la relación que hay entre el hígado graso y el consumo de azúcar, que por eso es que los niños están desarrollando hígado graso en Panamá desde los 8 años, y tengo muchos clientes con hijos con diferentes patologías de este tipo que no se veían a tan temprana edad. Entonces, también fue obviamente diagnosticado con hipertensión, apnea del sueño, resistencia a la insulina, obviamente gastando un dineral en medicamentos, llevando una vida sedentaria, hasta que en el 2007 descubro la alimentación cetogénica, baja en carbohidratos, y le declaro formalmente la guerra al azúcar. La percepción que yo tenía de una alimentación saludable, lo que consideraba yo saludable, estaba totalmente equivocado. Claro, porque uno desarrolla paradigmas mentales que básicamente están instalados como un disco duro en nuestras ideas, pero ¿qué pasa? Seguimos haciendo algo que no nos brinda resultados, pero
esperamos que en algún momento se den. Entonces empezaba el día con 2, 3, 4 cereales, diferentes tipos de avenas, miel, banano, uva, y cuántas veces comía durante el día. Comía obviamente el desayuno, 150 gramos de azúcar a las 10 de la mañana, iba al vending machine, sacaba un Dorito, una Coca-Cola, al mediodía mi buen plato de arroz con patacones, con papas fritas o cualquier tipo de antojo rápido, después a las 2 de la tarde una empanada en el chichero, y ojo, eso es una alimentación estándar de cualquier persona aquí en Panamá. Y por eso es que estamos pagando el precio de un país enfermo, no de ahora, de décadas atrás. Exacto. Exacto. O sea, el reflejo de nuestro manejo es básicamente el alto índice de obesidad. Recuerden que un año antes de iniciar esta pandemia, salieron por todos los medios de comunicación que Panamá reflejaba un índice de 45% de la población estaba en índice de sobrepeso. O sea, 24% de grasa corporal o más, porque ese es el rango. Diabetes era la quinta causa de mayor muertes en Panamá en el 2018. Hipertensión por las nubes, hígado graso por personas consumiendo azúcar y teniéndole miedo a las grasas, como explicó Roberto, que esto viene de muchos años atrás. Recordemos que hace 50 años la industria azucarera manipuló a un grupo de científicos para desviar la atención del azúcar y culpar a las grasas. En ese momento sale la industria baja en carbohidratos, salen los aderezos, todo era low fat, no comas grasa, sale la margarina, sale el aceite vegetal, sale toda esta tendencia, y lo curioso, las enfermedades cardiovasculares, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico explota como nunca. Entonces, seguir intentando lo mismo definitivamente pues es el significado de insanidad. Entonces, como persona que logró revertir esta condición, yo digo, espérate, pero aquí esto a mí no me hace sentido porque llevamos 10 meses encerrados. No he visto una campaña de prevención en los supermercados donde hay niños comprando alimentos procesados y azúcar con 7, 8 años en todos los pasillos. Yo le presto atención a lo que lleva la gente en la carretilla porque ese es mi trabajo, asesorar a las personas para que sean conscientes de cómo pueden gastar sus reales, porque hay una realidad, la gente está pasando hambre, o sea que tú tienes que saber invertir tus dólares, tú tienes que ir al súper con una idea clara de cómo sacarle mayor rendimiento y comprar alimentos densos nutricionalmente que te dejen saciado, satisfecho, pero la gente se va por lo instantáneo, lo rápido, las bolsas de las sopas instantáneas, las sopas Maruchan, las cajas de cereal, y eso básicamente pues lo que hace es debilitar tu sistema inmune un 40% cada vez que lo consumes. Si a eso le sumas deficiencia de vitamina D, una vida sedentaria, no dejemos atrás las personas que ven noticias todo el día, estás activando ese sistema nervioso simpático que está relacionado a el estrés, altos niveles de cortisol, comes por ansiedad, no ves a nadie, estás en depresión, eso te lleva al insomnio. Entonces estás creando un círculo vicioso de fármacos, alimentos procesados, terrorismo informativo, vida sedentaria, alejado de los seres humanos, como tú mencionaste, Irene, antes. Yo considero que el afecto es imprescindible en este momento. El distanciamiento social es peor que la misma enfermedad para personas como mi abuela, que tienen 99 años, y nosotros hace 6 meses dijimos, si mi abuela se muere el día de mañana, por lo menos va a morir con la salvedad que estuvo sus últimos momentos con su familia, dándole un abrazo a su nieto. Pero ¿cómo van a privar a una señora de 99 años de lo que la hace humana? O sea, nosotros hemos sido privados de nuestra biología humana. La salud la hemos regalado y la salud no es un acto médico, la salud es un acto biológico. Entonces, me gusta el tema de hackear nuestra mente, de hackear nuestro cuerpo, porque uno tiene que tener claro qué es lo que está dentro de nuestro control. Y lo que está en nuestro control es lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente, para enfrentar cualquier adversidad que se presente en el camino. Sí, yo te quería preguntar algo cuando comentabas lo de las carretillas que ves en los súper, ¿no? Hay como un mito popular que dice que la alimentación que nosotros promovemos o que tú por ahí promueves también, ¿no? Que obviamente es una alimentación sana, otro estilo de vida. Dicen que es el estilo de vida de los ricos, que es un estilo de vida caro. No sé si
lo has escuchado otras veces, ¿no? ¿Qué le respondes a eso, no? Yo lo que respondo siempre, me transporto a las idas a la farmacia cuando cobraba mi quincena. Mi gasto en medicamentos era $350 mensuales. Ahí hablamos de todos los medicamentos para la hipertensión, obviamente utilizaba fármaco para dormir. O sea, yo tenía que utilizar diferentes cócteles para controlar las úlceras, sufrí de reflujo gástrico, entonces ese dinero ahora obviamente tengo la oportunidad de invertirlo sabiamente a la hora de ir al supermercado. Pero de vuelta a los paradigmas, esos son maneras de justificar y saber que estamos lidiando con una adicción por el azúcar. Entonces, cuando tú buscas la manera de dejar el dulce, dejar el chocolate, dejar todos esos alimentos que, miren, no sé si se sabe que la mayor causa del hígado graso es un ingrediente que está presente en el 90% de los alimentos en el supermercado, que es el jarabe de maíz. El jarabe de maíz es una presencia de azúcar. ¿Y cómo lo utilizan las personas aquí en Panamá? En la cremora. La cremora está contaminada de jarabe de maíz. Entonces, no solamente tienes la cremora a la hora de tomar café, pero a eso le agregas 2 sobres de azúcar morena, porque a mí me dijeron que el azúcar morena es saludable, pero sigue siendo igual de mala para una persona que sufre de síndrome metabólico. Entonces, tú arrancas el día con una bomba de azúcar que eleva los niveles de glucosa en sangre y por supuesto que eso te da euforia, pero temporal. Por eso es que no me gusta depender de la glucosa como fuente de energía, cuando tenemos grasa localizada en nuestro cuerpo que podemos utilizar para generar esa energía. Por eso es que las personas cuando intentan un estilo de vida bajo en carbohidratos, lo primero que experimentan a la 3ª semana es precisamente disminuir los niveles de ansiedad. Ya uno no está como que pensando diariamente en comida, porque azúcar llama más azúcar. Y la gran adicción que hay por buscar ese placer es esa idea donde las personas piensan que lo pueden llegar a controlar. Y miren, yo he trabajado con miles de personas en los últimos años y las personas que hoy en día están reflejando un mejor éxito son los que entendieron que eso es una droga. Ya le han cogido el debido respeto, porque aquellos que piensan que, bueno, que yo puedo, que esta vez va a ser igual, lastimosamente terminan en el mismo lugar. Así que yo creo que la idea es saber cuánto es mi capacidad económica para yo ir al supermercado, llenarme de proteína animal, si puedes ir al mercado de abasto, comprarte tus buenos vegetales. Y básicamente es una alimentación que te va a ayudar a eliminar todos estos medicamentos que básicamente las personas han aceptado que tenemos que vivir medicados toda la vida. Por eso yo pienso que cuando uno habla de, si uno piensa que la enfermedad, cualquiera que sea, es generada por un solo factor, entonces también puedes estar convencido que la cura es una sola píldora o vacuna o lo que sea. Ahora va a ser la vacuna. La raíz del problema es la salud metabólica y cómo vamos a poder desarrollar defensas para, como dijo Roberto antes, no va a ser la primera pandemia, van a venir millones. O sea que este es el momento en donde nuevamente la salud sale a relucir para que uno le dé importancia y poder prepararse para cualquier eventualidad que se presente en el camino. De hecho, uno de los trucos, aquí interrumpiéndote, uno de los trucos que yo hice para poder dejar los carbohidratos fue eliminarlos del todo de mi casa. La regla más o menos era, esta regla la inventé yo, nada que puedas comerte en menos de 2 segundos. O sea, pan, chocolates, toda clase de cosas que son de que nada más metes la mano en el refrigerador y te los metes en la boca. Ahora, lo que permití sí fue, bueno, tener harina para hacerle pancakes a los pelados, pero eso demora tiempo. Y a lo mejor uno le da pereza y uno no se hace unos pancakes. Pero si deja unas papas fritas en el refrigerador o en la cocina, créeme que cuando vas a la cocina lo primero que vas a agarrar son las papitas fritas. Así que lo que yo hice para rebajar mis 50 libras fue eliminar completamente los carbohidratos de la casa. Pero, a ver, tú no puedes ser un adicto a cocaína y tener 1 kilo metido en el congelador.
Eso que dices, eso es lo que yo llamo como una reestructuración de la despensa, y aquí el adicto dice, no, pero lo que pasa es que mi hija, tú sabes, mi hijo, ellos necesitan tener sus alimentos. Entonces, por lo menos para no ser un nazi, uno tiene que abrir o agarrar otra despensa y colocar las cosas que uno va a utilizar, porque hay algo es cierto en esto. La fuerza de voluntad, cuando hablamos de adicción por el azúcar, es cero. Sí, eso sí, es lo que uno piensa, que esta vez tú lo vas a poder controlar. El azúcar y no hay gana. manera, y menos en encierro, y menos en el encierro. Sí, en el sí. encierro. Pero en esa línea, Jay, yo me estaba pensando, con esto de que los alimentos que nosotros proponemos o que tú nos aconsejas, como está en el imaginario popular, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el tema de que a raíz del encierro, el gobierno, bueno, tuvo que salir con varias, digamos, respuestas inmediatas, ¿no? Una de ellas fue el bono digital y la otra fue el bono solidario, o al revés, no me acuerdo cuál es, pero que era el reparto de estas bolsas de comida, ¿no? Que veíamos a todos amontonados ahí, ¿no? Todos con la mascarilla, que ahora vamos a hablar de la mascarilla, pero todos preparando bolsas totalmente estandarizadas, ¿no? Un paquetito, un paquetito, un paquetito, y repartidas entre la población que ya estaba diagnosticada y que no tenía acceso a poder comprarla, y la otra población que estaba desocupada y que tenían que suplantarle parte del salario, como fuera, con este tipo de bolsas. Entonces, si ponemos a pensar que del otro lado tenemos toda una población con diferentes características cada una, algunos tendrán las características que comentaba Roberto, otras no, otras de un estilo de vida saludable, otras que lo único que hacen es comer harinas. Entonces, ¿cómo es posible? Es el retrato perfecto de cómo el Estado falla en tantas cosas. Es un microejemplo de eso. O sea, la única manera que el Estado desde arriba, desde una sola cabeza o de un solo despacho, puede hacer este regalo, este esfuerzo, este apoyo, es empaquetándolo de una forma de la más simple posible. O sea, las decisiones se toman desde arriba. Bueno, hay que darle a la mayor cantidad posible. Bueno, entonces compra barato y bueno, y compra eso y a la gente le gusta esto. Y se toman estas decisiones para 3 millones de personas desde un solo punto de vista, cuando al revés debería ser cada individuo respondiendo a sus propias necesidades. Unos necesitan muchísima ayuda en defensas y en mejorar su manera de vivir, y otras personas necesitan muy poca. ¿No? Bueno, pero bueno, al final termina tomándose una decisión que probablemente le hace mucho daño a muchas personas, aunque son buenas, bien intencionadas seguramente. Pero, sí, bueno, pero justamente eso, yo creo que de las intenciones ya empiezo a dudar también, mira, sinceramente, pero justamente, Jay, ¿cómo ves esto? O sea, estamos viendo que el tema afectos nos privaron, nos encerraron, tomar sol, nos encerraron, hacer ejercicio, nos encerraron, nos metían al principio todos estos metamensajes todos los días, ¿no? Que todo el mundo se ponía a las 6 de la tarde, y ahora mismo también, ¿no? Como ansioso, sí, que cuando viene la vacuna, o sea, todo este terrorismo mediático, como dices, y que nos levantan el estrés, no podemos salir, y encima, si somos del parte de los grupos más vulnerables que estamos recibiendo estas bolsas, según lo que entiendo, nos estaría afectando más todavía este tipo de comidas. Es decir, mira, nos bombardean de todos lados mal. Yo tengo, imagínense ustedes que en estos 10 meses de pandemia, yo tengo clientes, he tenido diferentes tipos de casos, que es algo que estoy haciendo un video y lo voy a compartir cuando sea el momento adecuado, pero hay casos de personas que aumentaron hasta 50 libras en 10 meses. Cuando una persona aumenta más de 10 libras o 20 libras en 10 meses, es porque estamos hablando de un alto grado de resistencia a la insulina. O sea, cuando hablamos de esa condición, yo creo que una de las maneras más efectivas de corregirlo es precisamente a través de una alimentación baja en carbohidratos, porque estas bolsas de comida, lo único que están generando es mayor resistencia a la insulina, que es uno de los detonantes número 1 que tienen a las personas hoy debatiéndose entre la vida y la muerte. Básicamente, ya tú vienes con miedo, vienes con ansiedad, vienes comiendo 10 veces al día.
Y claro, piensas que lo instantáneo es la mejor manera de alimentarte. Entonces, en estos días estaba viendo un lugar que las promociones que hacen los lugares de comida rápida es como diseñado para el que no quiere cocinar, para las familias. Entonces, te alimentas de esa manera, llegan las bolsas de comida, ya tienes resistencia a la insulina y obviamente, pues, esto lo que hace es convertirte en una persona extremadamente en riesgo. Por eso es que la idea es buscar la manera de comer menos alimentos procesados. Yo creo que los alimentos procesados básicamente se han estandarizado aquí como una manera de calmar la ansiedad, pero oye, en Panamá hay cualquier cantidad de ganaderos, hay cualquier cantidad de mercados abastos. Yo creo que se pudiera desarrollar una manera de crear conciencia en que una alimentación que incluya proteína animal y vegetales orientada hacia la línea mediterránea es efectiva para todo el mundo. O sea, no, aquí no estamos en esto de que, bueno, yo soy keto, tú no eres keto. Podemos estar de acuerdo todos los frentes de la salud y el bienestar. El azúcar y los alimentos procesados no le vienen bien a nadie. Yo creo que ese es el enfoque principal que todos debemos comunicarnos, porque si nos dedicamos a crear más barreras, ya estamos suficientemente separados, que eso es lo que yo busco, es lo que veo que hace el gobierno, crear división, separación, hacernos que todos nos peleemos entre nosotros, cuando no hay, yo voy al Parque Omar y las medidas, en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, había personas con megáfonos diciendo guarden el distanciamiento. Las personas no quieren salir al Parque Omar, van con miedo. Yo he visto casos de personas que salen a caminar con latas de Lysol, con los uniformes estos de extraterrestres, ahora son pantallas. O sea, ¿qué más vamos a aceptar? Vamos a vivir toda la vida como si la persona que tenemos al lado en el elevador es una persona de lepra. enemigo. Vamos a pensar que todo el mundo es una fuente de contagio. Bueno, vayan preparándose para enfrentar una depresión muy triste. Por eso es que, mire, yo estuve en México hace unas semanas atrás y la verdad, yo con toda sinceridad les digo que yo cuento con defensas, no simplemente trato de ser consciente, y en la Riviera Maya las personas se saludan con la mano. Yo extrañaba ese tipo de contacto humano y 5 días en la Riviera Maya regresé totalmente renovado. Obviamente en ese viaje la cantidad de seguidores que perdí fueron grandes porque me decían, este tipo es el antivacuna, es un inconsciente, ¿por qué tú viajas? Entonces, si nosotros esperamos el momento adecuado que nuestros supuestos gobernantes y expertos nos digan que tenemos que empezar a vivir, pues entonces, ¿en qué momento va a ser? ¿Cuándo será eso? Eso, que nos van a dar la orden de cuándo empezar a vivir. Eso me parece fundamental. Yo quisiera hablar un poquito en este tema, Irene, acerca de la línea gubernamental. Bueno, de hecho la crisis de diabetes, o como quieras llamarla, en los Estados Unidos, comenzó precisamente por normativas dadas por el gobierno, que ha tomado 40 años casi 40 años para que digan, ¿sabes qué? Estábamos equivocados. Entonces, ahora mismo cualquier persona que no se rige estrictamente por lo que dice el Estado o la OMS o el CDC en los Estados Unidos, es catalogado de hereje, ¿no? Entonces, todos a marchar, pues, como ni siquiera aceptan que están equivocados. Ni siquiera aceptan que están equivocados, porque yo nunca esperaron 40 años y entonces los que están equivocados ya no están, ¿no? Eran otros. Sí. Bueno, no, yo creo que el problema es mejor, es que como en alguna ocasión por ahí leí que algunos políticos piensan que ellos jamás se deben disculpar. O sea, que ellos son infalibles, ellos nunca van a estar equivocados, y esa es la actitud que premia. No solamente aquí, sino en otros lugares también. Irene, mencionabas la hora nocturna a las 6. Yo la llamaba desde ese entonces, le decía la hora del regaño, porque además era la actitud con que te hablaban y era todo, o sea, tune in, ponte a ver la televisión para que te regañen y te digan todas las cosas que estás haciendo mal. Y horrible. Y yo me desconecté de eso. Yo simplemente me dediqué a que las redes me explicaran a mí más o menos qué dijeron, porque yo no quería estar expuesto a esa realidad. En el Parque Omar, yo fui ayer a caminar en la tarde y la adopción de máscaras está arriba del 98-99%. O sea, todo el mundo haciendo caso. Y entonces, ¿por qué los incidentes de infección están tan altos? No lo sé. Estoy seguro, y le pregunto a Jay, estoy seguro que las personas corriendo con la máscara puesta
no sé si los que están caminando también, pero están respirando CO2 de vuelta y no estoy seguro que no es saludable correr con la máscara, pero no sé tú qué piensas. No, bueno, esto ha sido un tema bastante que lo he tomado personal, porque yo creo que las personas que recomiendan el uso de máscaras para hacer ejercicio, yo estoy convencido que en su vida han hecho ejercicio, uno, y dos, no lo han intentado. Entonces es muy fácil Decir algo. venir con la idea, si nunca lo has hecho, nunca lo has intentado, pero en el parque yo voy desde el punto de vista observador. ¿Y qué pasa? Uno sale de la casa en busca de aires de libertad, uno sale en busca de endorfinas, uno busca la salud mental, uno busca relajarse en ese momento en donde yo recomiendo a todas las personas, si están en capacidad, empiecen el día sin revisar el celular, número uno, porque ¿qué pasa? Hay personas que lo primero que hacen es entrar Twitter, CNN, la prensa, o sea, tienen un despliegue informativo. Entonces, si dependemos, si nuestra alegría, nuestra felicidad depende de los anuncios que recibimos diariamente, pues eso es obviamente para dedicarnos a tomar Tafil, Ribotril y pastillas para combatir esta locura. No revisar el teléfono y salir al Parque Omar ahora que podemos ir. Entonces, si no te gusta caminar, hay un trillo por la parte de la naturaleza por dentro, que puedes quedarte ahí, hacer un picnic, llevar un libro, quitarte la máscara. O sea, el adoctrinamiento está obviamente por las vías hacia donde caminan las personas, pero por el simple hecho de utilizar la mascarilla, uno regresa a la casa traumado, psicológicamente afectado y con altos niveles de estrés. Y ese cortisol lo que te lleva es a una ansiedad que desata un círculo vicioso de mala alimentación, porque cuando estás estresado no te da por comer brócoli ni carnes, uno cuando está estresado uno quiere comer alimentos procesados. Así que todo esto ahora, que está generando es totalmente devastador para nuestro sistema nervioso. Hay otro asunto okay, con, o sea que, con las mascarillas que yo creo que no lo toman en consideración. Para la gente que suda mucho, las mascarillas cuando se mojan es imposible, imposible. Ya no estamos hablando de que puedes respirar o no, es imposible respirar. Porque me sucedió en una ocasión que se me dañó el carro y como yo soy sudador profesional, no se me comenzó a mojar la mascarilla y no podía respirar. Entonces yo no entiendo cómo sale gente, al menos que haya un par de alienígenas aquí que no sudan, pero yo no soy reptiliano, yo sudo como el carajo y esas máscaras mojadas no se puede respirar. Nada más no, y ahora dijeron no, que no se pueden usar las de válvula también. Ahora resulta ser que no se pueden usar esas. Yo digo, bueno, es que en el momento... Sí, es las que de válvulas son de una sola dirección. No te entra nada por la válvula, pero sí sale. Entonces, en teoría, si estás enfermo, puedes estar tirando virus hacia afuera, ¿no? Bueno, pero y ahora si te pones la pantalla, que están diciendo de poner una pantalla adicional. Siempre hay problema. Sí, vamos, ya creo que Joe Biden también dijo que 2 máscaras, una pantalla y yo no sé, papel ese de burbuja para protegerse también, ¿no? No, y puedes improvisar, ¿no? Y puedes inventar y ponerte traje de extraterrestre y caminando por la calle, o sea. Sí, lo único que falta son... Ayer tuve una conversación como de 5 minutos con un cliente que estábamos al aire libre y tenía doble máscara. Tú has visto que tiene una máscara y luego como que otra máscara. Y encima la visera. Y yo decía, wow, ¿qué nos han hecho? ¿No? ¿Qué nos han hecho? Exacto. Y lo peor del caso es que si no lo haces, te sientes mal, te sientes culpable de no estar cubierto de una manera total. Eso es lo que están buscando, eso es lo que me refiero. Están buscando que te sientas culpable y que si no estás cubierto, te sientes culpable si cuando llegas a tu casa no te bañas inmediatamente porque llegas con las bacterias. O sea, el tema es, tú eres el culpable de todo. Eso es lo que dices es muy importante porque mira las ideas que nos vamos haciendo. Yo estoy en el parque, yo me bajo la máscara a veces en la garganta cuando no viene nadie. Me tiran unas miradas algunas personas, o inclusive he habido 2 o 3 veces que me han regañado abiertamente por no tener la cosa puesta, pero tú te vas haciendo ideas en la cabeza, ¿no? Que las otras personas están bravas contigo y se va creando esta ruptura de lo que antes era personas saludables. Y la desconfianza y sospecha. Es triste.
Tienes Bueno, razón. pero eso es justamente lo que hablaba Jay antes, ¿no? El tema de que todos nos convertimos en enemigos de todo, y el problema es que cuando la sociedad piensa que todos somos enemigos, se rompió el trust de la sociedad, se rompió esa sociedad, y al final hay como toda una narrativa, o sea, todas las acciones que nos están haciendo cumplir, finalmente lo que llevan es a eso. O sea, en vez de ser más saludables, somos cada vez menos saludables. Nos convertimos en enemigos y tenemos una sola esperanza, que es la vacuna. Es decir, estamos centrando absolutamente todas nuestras decisiones de vida, de vida que implica todo, ¿no? Economía, salud, todo eso en una solución salvadora, que es la vacuna. Entonces yo me pregunto, Jay, ¿por qué tú piensas que hay muy pocos médicos o hay muy poca sociedad médica que en vez de estar empujándonos a todos hacia las vacunas, ¿por qué esa misma sociedad médica en general, global, no se ha dedicado más bien a 3 o 4 cosas que son simples y sencillas? Tomen sol, sigan abrazándose, vayan al aire libre, tomen baños de mar, que por supuesto no hemos hablado de eso, ¿no? La estupidez esta de las playas. Sí. ¿Por qué tú La playa no es piensas saludable. que no hay una dirección en ese sentido? Y lo único, y si la hay, como te ha pasado a ti, te bajan, te censuran, te cierran, ¿no? ¿Por qué pasa eso en lugar de aplicar estas fórmulas sencillas que al final es fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿correcto? Tremenda pregunta, Irene, y eso es algo en lo que yo siento que estoy buscando las piezas que me hacen falta del rompecabezas, porque la verdad todavía no entiendo. Y eso que dijeron en antes, es una lástima que las personas piensen que entre más gel utilizas, entre más alcohol, más lisol, más máscaras y más uniformes y estas cosas, eso no quiere decir que uno es saludable. Definitivamente, mire, yo he tenido episodios en el supermercado donde a veces se me baja un poquito la máscara y de repente viene una persona con gran índice de sobrepeso, la carretilla llena de Coca-Cola, llena de Doritos, lleno de alimentos procesados, y ya cada persona es dueño de la verdad. O sea, ya lo que hay es malos modales, hay faltas de respeto. Caballero, o súbase la máscara, y estas cosas que la verdad son completamente inhumanas. Entonces, yo creo que al final del día, lo que nos ha hecho falta, a mí me parece que el Parque Omar hay que promoverlo utilizando la vitamina D, la naturaleza, para recargar estas endorfinas y producir salud mental, que es lo que nos hace falta. Miren, cuando yo termino de caminar, yo tengo un spot arriba en un lugarcito donde voy, me quito los zapatos. Tener contacto con la naturaleza es algo que ayuda a las personas que sufren de depresión. Me refiero a quitarse los zapatos y poner los pies sobre la grama. Esto es una técnica que se llama grounding, muy efectiva. Tú sientes que te estás conectando con la naturaleza. Entonces, son cosas sencillas, pero volvemos a la única solución que hay. Y a mí me parece que dentro de lo que he leído, y es simplemente mi opinión, estas vacunas pues deben ser una libre elección. Yo nunca en mi vida me he vacunado y lo confirmé con mi mamá porque es motivo de debate. Se ha demostrado que no funciona en personas con alto índice de síndrome metabólico. Probablemente no funcione en un 60%. O sea que vamos a terminar siempre en lo mismo, en cómo podemos corregir estas condiciones que han hecho que estemos pagando esta factura. Y en antes pues hablamos precisamente de la diabetes tipo 2, la hipertensión, el hígado graso, y básicamente esta circunferencia abdominal. O sea, la grasa abdominal es un marcador notable de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico. Entonces, estas cosas se pueden solucionar llevando una alimentación real, consciente, alejado de procesados, incorporando una caminata. Pero ¿qué pasa? En estos momentos, el alto índice de insomnio también tiene una relación con la resistencia a la insulina, porque cuando tú no descansas lo suficiente, tu cuerpo está tenso, eso está causando altos niveles de estrés mientras duermes. Entonces, estás activando este sistema nervioso que está muy relacionado a la hipertensión.
Entonces te despiertas cansado, agotado, y por eso se ha disparado también el consumo de fármacos para dormir, se ha disparado la drogadicción, se ha disparado el alcoholismo. O sea que todo lo que estamos haciendo es como ponerle una curita a diferentes heridas que nos están haciendo sangrar por diferentes lados, cuando hay maneras de ir a la raíz del problema, que yo creo que nos puede ayudar para prevenir y ver cómo podemos combatir esto de otra manera. Oiga, a mí se me salió una carcajada porque hubo un comentario en el live de Raúl Molina, y la verdad es que me pareció muy cómico. Dice que hacer ejercicio con una máscara húmeda por el sudor es el equivalente a waterboarding, que es una tortura que se usa contra los terroristas para sacar la información. Es difícil respirar con una máscara mojada. Sí, hablando de terroristas, fíjense la cantidad de despliegues policiales de verdad que hay en las playas. Cuando hay un surfista que es solitario y que está pobre tratando de surfear una ola en una playa casi desierta, está el surfista con su tabla y de pronto vemos 2 o 3 uniformados, cada uno en estos carritos de playa. ¿Realmente tú piensas que se logra algo con esto de cerrar las playas, Jay? El Parque Omar lo cierran sábado y domingo. O sea, qué genialidad. O sea, y no solamente eso. Que puedes ir con tus hijos y tocar la grama con los pies, como dice Jay, ese día, y en realidad estar ahí abajo y no estar pensando que tienes que correr para arriba porque tienes que hacer una reunión por Zoom. No, en ese momento, en esos 2 días de paz, entonces no puedes ir al parque. Técnicamente es para evitar aglomeraciones, ¿no? Pero ¿qué tú dices de eso? Irene, yo quería hacerle... Y persiguiéndolo a uno prácticamente, para que se vaya más rápido. Se está aglomerando lleno de gente porque no pueden venir los sábados y los domingos. O sea, es lo mismo que pasa en los supermercados y bla, bla, bla. Sí, exacto. Perdón, persecución total. Una pregunta a Jay, Irene, sobre el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, porque a veces cuando uno habla de resistencia a la insulina, la gente piensa que es la subida de azúcar en la sangre, pero no es así. Tiene que ver con... Yo todavía no lo entiendo del todo y tengo que profundizar un poco más el tema, pero tiene que ver con el páncreas, tengo entendido. Para ver si nos explica un poquito más qué es la resistencia a la insulina y por qué es tan peligrosa, Jay. Sí, bueno, mira, para las personas que les gusta el tema, hay un libro en español que me gustaría recomendarles, que es El Código de la Diabetes. El Código de la Diabetes, el doctor Jason Fung es uno de los doctores, uno de los primeros doctores que entendió la relación entre el ayuno intermitente, la alimentación baja en carbohidratos como terapia efectiva para revertir la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Y a veces uno revisa esta pirámide alimenticia en centros de comunicación como diabetes.org y ves la misma pirámide alimenticia que tiene 20 años de no funcionar. Hay personas que sufren de resistencia a la insulina y le recomiendan estos batidos de Ensure, que los ves en el supermercado. Si tú lees los ingredientes, es como si estuvieras tomando, o sea, eso es azúcar. Eso es de verdad, o sea, eso es una bomba de azúcar procesada. Entonces, ya lo que sucede es que el páncreas pierde la capacidad de transportar el azúcar a las células. Tú tienes una alimentación que tiene a tu páncreas bombeando todo el día, trabajando a tiempo completo. Por eso que hoy en día hay tantas personas que se han dado cuenta que el ayuno intermitente es una medida efectiva no solamente para perder peso, sino para vivir. El intermittent fasting, eso es algo que nosotros promovemos en nuestros programas y no es una medida de castigo por haber comido mal, es simplemente ser consciente a la hora de comer. Y es normal empezar a saltarse el desayuno. Para mí era normal empezar el día con 2 platos de cereales, con leche, miel y diferentes tipos de alimentos, pero cuando lo eliminé, me di cuenta que los niveles de ansiedad disminuían, me sentía menos inflamado y estaba quemando grasa. Yo perdí en un periodo de 1 año 97 libras. Me quité 4 tallas de pantalón. O sea, yo no podía producir en un trabajo porque me quedaba dormido, sufría de apnea del sueño, me quedaba dormido en el puesto, cualquier cantidad de adicción al azúcar y todas estas enfermedades. Así que
Esta resistencia a la insulina básicamente es cuando ya, visualízalo como el grifo de la cocina. Tú dejas el grifo de la cocina abierta y eso se empieza a botar el agua, se empieza a inundar, y la solución para muchas personas es empezar a trapear, empezar a poner una toalla en el piso, y esas son medidas temporales. Lo que hay que hacer es cerrar el grifo y dejar que el páncreas descanse. Entonces, por eso el ayuno intermitente es básicamente un sistema de reciclaje, un sistema de alivio a nuestros órganos para que puedan respirar de ese constante bombardeo de alimentos que ha recibido. Imagínense cómo están nuestros órganos trabajando en pandemia, donde las personas salen al supermercado y se compran el abastecimiento, se lo acaban en 5 o 6 días antes porque no pueden controlar la ansiedad. A mí me escriben diariamente cientos de personas por todas mis plataformas y hablo por ellos, porque nadie es capaz de experimentar el dolor ajeno y ponerse en los pies de una persona que está traumada psicológicamente por estos lockdowns injustificables. Entonces, básicamente es eso. Ves noticias, vas a la cocina y a los 15 minutos tienes hambre de vuelta, ansiedad, te acuestas a dormir tarde, ves Netflix, ves noticias. O sea, el lockdown, la cuarentena total es la fórmula secreta de la resistencia a la insulina y hacia la diabetes tipo 2. O sea que es fácil justificar un segundo brote. Nos vamos a enfrentar hacia las próximas cepas mucho más enfermos, mucho más cansados, mucho más dóciles y mucho más desbaratados, o sea, emocionalmente. Sí. Ese es el gran problema de lo que estamos expresando. Porque a veces a mí la gente me critica porque a mí me gusta ver los números, porque los números no tienen sentimientos y no mienten. No, y lo que sí es verdad y nadie lo puede refutar es que si eres una persona que tiene ciertas comorbilidades, diabetes, siendo una de ellas, y hipertensión, que para mí son primo hermanos, eso es opinión propia, tienen tienen un chance de tener complicaciones muchísimo más altas que la gente que no lo tiene. Eso es un hecho, no es... te puedes meter en internet y buscarlo y puedes encontrar las principales causas de complicaciones con este virus. Y diabetes es una de ellas y obesidad, más que todo, ¿no? Obesidad y diabetes. O sea, y eso que mencionaste antes, Irene, lo de las playas, mira, eso... Y a mí, ¿sabes? A mí lo que más me preocupa, es aceptar medidas injustificadas, sin ningún tipo de evidencia, y yo creo que ¿por qué las personas se quedan calladas y simplemente aceptan estas medidas? Y básicamente, pues bueno, tenemos que vivir así. Exacto. Yo puedo salir de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo, yo que soy una persona, me considero mental y emocionalmente fuerte, los domingos para mí son unos días decadentes. O sea, son unos días en donde yo digo, no, o sea, soy un ser humano, tengo mis rutinas de ver a mi abuela, de tener contacto con la familia, de ir a la playa, a la piscina. O sea, no quieren que nosotros podamos combatir esto de manera natural. Ir a la playa es prohibido, el sol también. O sea, eso es lo que me preocupa un poco, ese adiestramiento y esa gran obediencia que hay diariamente. Entonces, yo que lo cuestiono, soy loco, soy anárquico, me han dicho todos los nombres. En estos días, para que se rían, tengo unos amigos que están en contra de lo que hablo, hicieron una vaca para pagarme un psicólogo o una cita con un psiquiatra porque pensaban que había perdido la razón. Entonces yo digo, bueno, ¿quién tiene la razón en esto? Sí, bueno, pero justamente ese es el punto, ¿no? Yo pienso que en verdad tus amigos, y como una gran mayoría, y creo que es una gran mayoría en serio, porque si no, no podrían ser sostenibles estas medidas. Fíjense que todo el tiempo o sea, ya no discutimos la medida, sino que discutimos el tiempo de las medidas, la duración, pero no discutimos la medida. Ya hemos normalizado algo anormal. O sea, nos hablan encima de la nueva normalidad cuando en verdad no existe tal cosa. O sea, realmente es una locura los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero pienso que es por lo que decía Jay, que cómo comenzamos, o sea, cómo es nuestro estilo de vida y qué es lo que nos han ido cultivando más que nada desde que comenzó el lockdown en marzo. Exacto. Empezamos leyendo las noticias
Y cuando tú abres y pones alguno de los Los canales regaños. de televisión a la mañana, tú tienes periodistas que son, francamente, a mí me disculparán, pero son realmente ignorantes y Deprimentes. repiten el mantra oficial. O sea, yo no he visto un periodista que haya discutido, que haya planteado, se haya preguntado Cuestionado. siquiera, cuestionado algo de lo que nos han dicho, sino es Esto es, no sigan la solamente orden. que se aplique la medida, sino que incluso incitan a la gente a ser sus enemigos, ¿no? Denuncia acá, acá tiene una application, acá tiene una app para denunciar, usted es Desajo. una mala persona, mal portado, o sea, todo el tiempo el discurso viene de arriba a abajo y desde las 6:30 de la mañana, que tú prendes los primeros noticieros, 6 de la mañana, y te vienen instalando el terror. Sí. Y entonces hay personas, una gran mayoría, por lo que estamos comprobando, de que tienen miedo. O sea, es genuino el miedo. Tampoco hay que, digamos, burlarse de eso. Lo cierto es que las personas están aterrorizadas y cuando las personas están aterrorizadas, ¿qué hacen? Obedecen, ¿no? Porque el cuento oficial es, si usted no hace esto, usted se va a morir. Te mueres. Pues básicamente ese es el Ahí es discurso donde final. es Entonces, trágico. por Obedece eso o es te que mueres. nosotros hemos comenzado este show diciendo, hackea tu mente y hackea tu cuerpo. O sea, hackea las dos cosas. ¿Para Mire, qué? Para justamente poder tomar nosotros nuestras propias decisiones. No, y que No que cada nos quien tomen tome su los propia opinión. terceros. Al mismo tiempo que yo me enfermé en mi edificio, que son 25 apartamentos, estuvimos 5 apartamentos a la misma vez, las familias pues infectadas. Y todos pasamos por el proceso que para unos fue como una rompehueso, para unos fue una rompehueso más larga, pero todos pasamos, ya todos estamos recuperados, nadie fue al hospital, gracias a Dios, y nadie obviamente pereció. Pero tú ves los comentarios en el chat del edificio y es, o sea, qué milagro, qué bueno, qué buenas noticias, todas Sobreviviente del COVID. Sobreviviente del COVID. o sea, que O sea, nadie murió, que nadie no, fue pero al es que hospital. el susto ha Hay sido un condicionamiento muy grave, o sea, ya no es periodismo, es propaganda. Y está Exacto. bien. De hecho, Es que para mí eso sí, en sí es atacar a las personas. en este segundo, yo lo llamo el segundo pico del COVID en Panamá. En el primero, la verdad es que yo no conocí mucha gente que le dio, escuché un caso por aquí, un caso por allá. En este pico le he dado a Fulo, le he dado a Edward y le he dado a un montón de gente que yo conozco. Me siento que el COVID está cada vez acercándose Al lado de ti. más. Pero lo que sí me he dado cuenta es que la gente no se está infectando en las calles, la gente se está infectando en las casas, porque llega alguien y ¿cuál es el problema? Que tú puedes usar todas las máscaras que quieras cuando estás en Parcomar o estás en la tienda o estás donde quieras. Pero yo no creo que la gente vaya a seguir usando las máscaras dentro de la casa. Y ese es el problema, que se infecta uno en la casa, te quita las máscaras cuando llegas a la casa y todo el mundo quedó contagiado. Es que el problema en las casas es justamente lo que está diciendo Jay. Hemos bajado todas nuestras defensas, También, nuestro cuerpo está débil y te puedo asegurar que cualquier cosa nos va a afectar, no solamente el COVID. ¿Sabes la cantidad de bichos, de virus que hay dando vueltas? Porque aparte son parte de nuestra vida. Nosotros como seres humanos vivimos desde que nacemos rodeados de virus, bacterias, etc. Entonces, el asunto es que si estamos encerrados, estamos con miedo, estamos la depresión también es muy importante. Mal, tenemos influencias horribles desde la televisión, desde los medios, entonces estamos todos así, lo único que falta, estamos esperando que nos venga el golpe por algún lado, ¿no? Lo cual, digamos, es terrible, sobre todo si tomamos en cuenta que hay organismos que se llaman salud pública. La salud pública, ok, perfecto, no sabía al inicio cómo enfrentar esto, bla, bla, todo aceptado. Pero, hey, empieza desde el primer día a decir, señores, parte de la alimentación, bueno, vamos a ver cómo hacen para tomar sol, no sé, todas estas cuestiones que ha comentado hoy Jay, es todo lo que no hicimos. Entonces, como es todo lo que no hicimos,
Ahora, nuevamente, si viene otra ola o lo que fuera, cada vez nos agarra más débiles. Y lo único que estamos pensando es que va a venir una vacuna salvadora. Y no solamente va a venir la vacuna, después va a venir el tema del pasaporte sanitario, que ya se está dando por ahí algunas ideas de que eso se viene, y yo no sé eso qué va a pasar con respecto a lo que es la privacidad. Por ejemplo, en Europa, tú si quieres trabajar, el empleador te puede preguntar cualquier cosa, pero la data personal es imposible, está prohibida de compartir y no la puedes, nadie te puede forzar a declarar contra ti mismo, contra las enfermedades que tienes. Y ellos tienen una política con el GDPR muy estricta. Yo quiero saber cómo van a hacer ellos para compatibilizar el GDPR con un pasaporte sanitario, ¿no? Al final, nosotros lo que estamos viendo es que como hay que hacer algo, lo que sea, hay que hacer algo, entonces salen todas estas genialidades, dicho en tono sarcástico, de 4 tipos que al final que son los que deciden la política de un país, y que es lo que decía Edward finalmente, quieren hacer una política totalmente estandarizada, ¿no? Concentrada en 4 cabezas que piensan que saben todo, porque siempre lo digo, que cuando son electos, antes eran mis vecinos, cuando son electos pasan por una puerta mágica y se convierten en los poseedores de la sabiduría total, ¿no? Los sabios, y son ellos los que nos van a decir cómo vivir. Nos hemos pasado como siempre, pero bueno, la verdad que el tema está fantástico. Yo no sé si Jay, ¿quieres agregarnos algo más como un consejo? Final. Digo, Sí, de la dieta carnívora que hiciste. Bueno, yo creo que eso ya es un poco extremista, pero la recomendación que yo les tengo para las personas que están conectadas y los que van a ver el programa es orientada a buscar la manera de empezar a vivir en la solución. Yo creo que antes mencionamos eso de si tienes una adicción por el azúcar, no creas que teniendo cantidades industriales de cosas que no puedes controlar en tu casa, te estás haciendo un favor. A veces es mejor agarrar una bolsa, donársela a alguien, aunque hay alimentos tan malos que yo no se los regalaría a nadie, como los alimentos que están contaminados en azúcar. Si yo me preocupo por la salud del guardia de seguridad de mi edificio, yo creo que él te pilas porque la situación, quién sabe, se puede estar peligrosa, entonces no le puedo dar alimentos que lo único que van a crear es más confusión. Entonces hay que ser consciente que hay alimentos terribles. 1, limpiar la despensa de la casa. 2, prestarle atención al uso de aparatos electrónicos. 1 hora antes de llegar a la cama, yo quiero apagar televisores, apagar las noticias, tener un contacto con mi pareja o con los miembros de la familia, prender velas, ir preparando el templo para que el cerebro entienda que ya se está acercando la hora de acostarse a dormir, preocuparse por el sueño, despertar, no revisar el celular, dedicarse a uno primordialmente, ya sea trabajar en ese lado espiritual que para mí ha sido muy importante en esta pandemia. Cualquier creencia individual de cada persona, creo que es un momento ideal para respirar, meditar, cualquier cosa, salir al parque, caminar, recibir vitamina D. Si tienes un área social donde puedes meterte a la piscina, un chapuzón de agua fría te ayuda a combatir el estrés. Y básicamente, pues, haz una restricción de la cantidad de información que compartes diariamente. Yo le digo a mi mamá que hay cosas que yo prefiero no estar tan informado porque, de lo contrario, pierdo el interés y la fe y la esperanza de lo que está sucediendo. Así que yo trato de enfocarme en el presente y no preocuparme por lo que está fuera de mi control y también saber distanciarse de las personas que están mal de la cabeza de verdad y lo único que hablan pues son cosas que no aportan a nuestro propio crecimiento. Yo creo que hay que saber rodearse de personas que van en la misma dirección y yo creo que por eso estoy en este programa el día de hoy. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Y eso, está bueno. Personas que agreguen valor a tu vida. Yo te quería decir, no te preocupes, aquí todos hemos pasado por lo mismo que tú, que porque eres la opinión minoritaria no significa que no tienes la razón. Claro. Y te voy a dejar con eso, porque nadie da premios a nadie por poder ver las cosas con lentes de larga distancia.
la mayoría de la gente ve en el día de hoy y sigue en el rebaño. Entonces salirse del rebaño no es fácil y te critican y te dicen, ¿qué le pasa a este amigo mío? Ese man era normal antes, ¿qué ahora qué le pasa? Está loco. Ahora es un nuevo anormal. Ya ahora es rebelde. Antes era obediente como los demás. Sí, pero a lo mejor no se dan cuenta de que yo he visto algo que ellos no vieron. El hombre nuevo. Rapidito, Cedeño, para ir terminando, y después Edward, y ya nos vamos. Sí. Bueno, yo lo que pienso que, como usted mencionaba, es muy importante que la gente esté anuente de que ellos mismos deben protegerse a sí mismos, especialmente con el tema de su alimentación. No basarse en algo que leyeron, no basarse en la bolsa de comida, no basarse en lo que dijo la vecina, sino tratar de informarse un poquito más, comer de una manera más sana, y eso obviamente los va a ayudar a su salud. Aparte, obviamente, del tema de el ejercicio. Y para mí, en lo personal, lo que estaban mencionando en su momento los compañeros, yo lo llamo higiene mental. O sea, hay una cantidad de medios de comunicación que para mí las personas son tóxicos y yo ni siquiera les presto atención. Yo paso por encima de ellos y simplemente voy a tratar de informarme, sí, pero no llenarme de veneno de ellos todos los días. Para mí eso es lo más importante. Perfecto. Edward. He aprendido muchísimo hoy, Jay. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Somos muy poco, nos seguimos en Facebook y voy a seguir aprendiendo. Muchas gracias por eso. Y es bueno ver que hay diferentes variedades de imbuenos por todos lados. Buenísimo, Un buenísimo. placer Bueno, conocerlos y gracias a todos. Sí, yo cierro nada más con una frase que inmortalizó mi mamá. Estábamos hace poquito en el balcón, en la única vía que teníamos de tomar aire fresco. Mi madre ve todo y de repente mi madre, 88 años, un silencio. Y me dice, estamos en un cementerio abierto lleno de vivos. Y eso fue terrible para mí, porque lo conversamos incluso con Roberto, porque le dije, mira lo que acaba de decir mi madre, 88 años, y la señora muerta con muchísimas ganas de vivir, y que es lo que nos han privado. Así que sean imbuenos, hackeen su mente, hackeen su cuerpo, y sigamos para adelante. Muchísimas gracias, Jay, por hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. ustedes. Saludos. Un placer. Muy amable. Chao. Gracias. Chao.